Listo, May. Listo, estamos grabando y ya puedes empezar la charla hoy. Bueno, entonces, buenos días para todos. El día de hoy vamos a revisar estas patologías, el síndrome de dispersión pigmentaria y el glaucoma pigmentario. La idea de hacer esta revisión sale porque en múltiples consultas de las que hacemos como residentes en FOSI-UT y en las consultas, por supuesto, también de glaucoma, me he encontrado con varios pacientes con este tipo de patologías o con estas dos patologías y pues me pareció importante traer el tema a colación para, digamos que actualizarnos y tener unanimidad en el diagnóstico y tratamiento. Entonces, no pasa la diapositiva, porque, ya, listo. Entonces, hablando un poquito de historia como a manera de introducción, en 1899 el doctor Krukenberg es el primero en reportar el hallazgo de pigmento en endotelio corneal. Es en 1901 cuando el doctor von Hippel menciona o encuentra una asociación de las células pigmentarias con glaucoma. En 1940, Sugar reporta el primer caso de glaucoma pigmentario y a su vez Levinson documenta pigmento en la malla trabecular que es proveniente del iris. Y es en 1949 cuando Sugar con Barbour describen o encuentran las características clínicas de una de las patologías, que es el síndrome de dispersión pigmentaria, y las describe como el uso de Krukenberg, la transiluminación iridiana y el aumento de pigmento en la malla trabecular con o sin hipertensión ocular asociada. En cuanto a la epidemiología, refieren que se puede presentar tanto en pacientes blancos como en pacientes de raza negra. Sin embargo, lo que más está escrito es la prevalencia de las dos patologías, tanto el glaucoma pigmentario y el síndrome de dispersión pigmentaria, en un 1 a un 1.5% en pacientes caucásicos. La prevalencia en Estados Unidos es de aproximadamente 2.5% con una incidencia de 4.8 por cada 100.000 habitantes año. El riesgo de conversión del síndrome de dispersión pigmentaria a glaucoma pigmentario, la verdad, en los artículos que realicé es bastante variable. Estos dos fueron los que más me llamaron la atención. El primero, no estoy segura si estoy pronunciando bien el apellido, Siddiqui, es un estudio que fue publicado en el 2017 y fue realizado en Pakistán. Ellos evaluaron a 15 años de seguimiento los ojos de los pacientes de su estudio y encontraron que hay un 5 a 10% de riesgo de conversión a 5 a 6 años y un 15% de riesgo de conversión a 15 años. Mientras que Shah, ese estudio fue en el 2003 en Estados Unidos, con un seguimiento de 22 años, encuentra que hay una tasa de conversión de 1.64% a 5 años y de 7.32% a 14 años. Lo que sí mencionan en casi que todos los artículos que encontré en cuanto a epidemiología es que el factor de riesgo más importante para la conversión del síndrome de dispersión pigmentaria a glaucoma pigmentario es una presión intraocular mayor a 21 al momento del diagnóstico del síndrome como tal. Listo. Entonces, en cuanto a la parte genética, hay bastante evidencia, en todos los artículos mencionan que tiene una transmisión autosómica dominante. Este doctor Mendelkorn en 1983. Un momento, Mayra. Señor. Una cosa importante, no sé si luego vas a hablar de los estadios como tal. Pues hablo en particular de las dos grandes como enfermedades, del síndrome de dispersión y del glaucoma pigmentario. Porque es que hay importancia, hay que ponernos en el contexto qué es síndrome de dispersión pigmentario y qué es glaucoma pigmentario. O sea, ¿no lo vas a aclarar después? Sí, después lo separo. O sea, hablo de uno y luego hablo del otro. Ok, porque es que eso que dijiste devuélvete a la filmina anterior. Acá. Exacto. Allá arriba, en lo que pusiste arriba, perdóname, pero, ¡ay! Pásame mis anteojos, ¿verdad? Que están en el comedor. Fue mi chica, aquí no me van a tratar de tan chiquita. Tengo que ver cómo lo puedo pasar al computador. Pero es importante aclarar tres cosas del estadio, básicamente. La primera parte es la fase de dispersión, la segunda fase es la fase de hipertensión y la tercera fase es la fase de glaucoma como tal. Sí, señor. Entonces, eso es importante tenerlo claro porque de ahí depende dónde vamos a clasificar los diferentes estadios. Era lo que quería meter la nariz. Listo, perfecto. Muchas gracias.
Bueno, entonces, retomando el tema de la parte genética, encontramos que hay evidencia suficiente de que hay una transmisión autosómica dominante. El doctor Mendelkorn en 1983 reporta el estudio, digamos que con respecto a la parte genética del síndrome más grande hasta el momento. Él estudió 23 pacientes de 4 familias con diagnóstico de síndrome de dispersión pigmentaria y encontró que en 3 de estas 4 familias había transmisión autosómica dominante del síndrome como tal. También mencionan en los artículos que tiene un patrón de herencia multifactorial o de penetrancia y expresividad variables. Sugieren que puede haber un compromiso de más de un gen dentro de la, digamos que de la parte genética. Y este es un estudio que fue publicado en 1997, en el cual buscaban una asociación entre alteraciones en este cromosoma 7q35q36 y el síndrome de dispersión pigmentaria. Entonces lo que ellos hicieron fue evaluar 54 miembros de 4 familias irlandesas y de Europa del Este que tenían casos conocidos del síndrome de dispersión pigmentaria, y la conclusión a la que llegan ellos en el estudio es que sí, en efecto, hay una correlación o hay una asociación directa entre las características fenotípicas del síndrome y alteraciones en el telómero del brazo largo de este cromosoma. Este es otro artículo que encontré con respecto a la parte genética. Ellos mencionan que también, digamos que la intención con este artículo fue evaluar si alteraciones o variaciones en este gen LOXL1 podía llevar o podía asociarse a presentación del glaucoma pigmentario y del síndrome de dispersión pigmentaria. Entonces evaluaron 84 pacientes con síndrome de dispersión y glaucoma pigmentario con hasta 200 controles de seguimiento, y la conclusión es que en efecto hay mutación de este gen que lleva una susceptibilidad para síndrome de dispersión pigmentaria y glaucoma pigmentario por defectos en las fibras elásticas del estroma iridiano, que facilita, pues, como vamos a ver más adelante, la concavidad iridiana, digamos que se presenta característicamente en este síndrome. Entonces, entrando un poquito en materia en el síndrome de dispersión pigmentaria, es una condición caracterizada por la liberación de pigmento secundario a un contacto anormal iridocelular con depósitos en varias estructuras oculares. Se presenta más frecuentemente entre la tercera y la quinta década de la vida. Mencionan que es más frecuente en hombres caucásicos, sin embargo, en algunos artículos mencionan que también se puede presentar en pacientes de raza negra. Está asociada en un 80% a la miopía, y esta teoría es, digamos que planteada principalmente por el doctor Campbell, que menciona que secundario al crecimiento de todas las estructuras intraoculares de los pacientes con ojos miopes, podría llegar a haber una inserción más posterior de la raíz del iris y facilitar el contacto iridocelular con la subsecuente liberación de pigmento. Hacen énfasis en hacer un diagnóstico diferencial con varias patologías. Mencionan estas dos en este artículo, que es la melanocitosis oculodérmica y la facomatosis pigmentovasculares, que dicen ellos que se puede asociar a liberación de pigmento y también a hipertensión ocular. Y la importancia fundamental de este síndrome es, como mencionaba previamente el doctor, que podemos tener únicamente el síndrome sin necesidad de hipertensión ocular, o el síndrome asociado a hipertensión ocular, o finalmente un glaucoma pigmentario. En cuanto a la miopía, aquí también es importante mencionar que hay 2.6% más riesgo en los pacientes miopes de evolucionar a glaucoma pigmentario, y el defecto refractivo, la profundidad del defecto refractivo se asocia con una edad más temprana de conversión del síndrome al glaucoma pigmentario. Entonces, ya vamos a explayarnos mucho más en las características clínicas de la patología. Sin embargo, por mencionar, tenemos que encontrar un pigmento localizado en el endotelio corneal o en las superficies de la cámara anterior, defectos de transiluminación en periferia media y pigmento en la malla trabecular. En cuanto a la fisiopatología, encontré varias teorías dentro de los artículos que revisé. Hay unos que mencionan que la dispersión pigmentaria más las anormalidades del ángulo pueden llevar a disgenesias o pueden ser secundarias a disgenesias del mesodermo. Mencionan algunos que hay alteraciones en el tercer mes del embarazo. También mencionan atrofia primaria o degeneración del iris como una posible explicación al porqué del síndrome. Estos dos autores refieren que hay debilidad del epitelio pigmentario iridiano asociado digamos que a la patología per se. Los hallazgos de las familias con uso de Krukenberg sugieren también etiología genética, como mencionamos en la diapositiva de la parte genética del síndrome.
la configuración anatómica cóncava del iris periférico, que puede llevar un bloqueo pupilar reverso, del cual vamos a hablar más adelante, también hace parte de la fisiopatología de la entidad, y es en 1970 cuando el doctor Campbell menciona la conexión directa que hay entre la extensión y la posición de los defectos de transiluminación del iris y los haces de células que se insertan en la superficie anterior del cristalino en el síndrome de dispersión pigmentaria. Este hallazgo digamos que esta relación que hay entre la zónula y el iris es una teoría que ya está confirmada por OCT de segmento anterior y también por la biometría. En cuanto a la parte histológica, vamos a tener que las células endoteliales van a fagocitar las células pigmentadas, va a haber una liberación de detritus celulares que van a evolucionar y van a llevar finalmente a la muerte de las células endoteliales de la malla trabecular. A su vez, las lamelas trabeculares van a perder su recubrimiento endotelial teniendo contacto directo con el humor acuoso y finalmente generando una degeneración y obstrucción de la malla trabecular, obstruyendo la salida del humor acuoso. Entonces, básicamente lo que hay es un acúmulo de pigmento en la malla trabecular, que es lo que vemos en esta fotografía, que son depósitos pigmentarios en los espacios intertrabeculares de la malla. Entonces, para el diagnóstico del síndrome de dispersión pigmentaria, ¿qué tenemos que encontrar? Primero, las características clínicas de las cuales ya vamos a hablar más adelante. En ausencia de glaucoma, no puede haber un daño o una neuropatía óptica glaucomatosa, con la presión intraocular, como mencionaban previamente también, dentro de límites normales o con hipertensión ocular, incluso mencionan bastantes picos presentados durante el síndrome, y todo esto en conjunto hace el diagnóstico del síndrome de dispersión pigmentaria. En alguna de las consultas que teníamos en glaucoma, en clínica de glaucoma, mencionábamos con el doctor que si bien tenemos herramientas imagenológicas para confirmar sobre todo la configuración cóncava del iris, es un hallazgo que se puede o que se debe encontrar en la biomicroscopía, y digamos que uno no debe frenar el diagnóstico o, definir el inicio de tratamiento basándose en los exámenes imagenológicos que se podrían realizar. Más adelante vamos a ver fotografías para hablar de cada uno de los signos que vamos a encontrar. Sin embargo, por mencionarlos, tenemos el uso de Krukenberg, que es quizás del que más se habla. Vamos a encontrar un ángulo abierto. Vamos a encontrar pigmentación de las células endoteliales de la malla trabecular. Como mencionaba previamente en la histología, va a haber una muerte de las células endoteliales con una disminución del flujo de salida del humor acuoso y una elevación. Puede haber una elevación de la presión intraocular. Mencionan que pueden incluso tener picos mayores de 30 milímetros de mercurio. Menciono lo de la línea de Sanpablesi, porque si bien se presenta en otras patologías como el síndrome pseudoexfoliativo, mencionan que también se puede encontrar en el glaucoma, en el síndrome de dispersión pigmentaria, pero que tiende a ser más localizada en la malla trabecular posterior. También vamos a encontrar defectos de transiluminación iridiana, de los cuales vamos a hablar más adelante, y anormalidades pupilares. Cuando me refiero a anormalidades pupilares, ellos mencionan dos principales. La primera es una pupila en el ojo más afectado en los casos que son asimétricos o unilaterales, que tiende a ser más larga, asociado a los defectos de transiluminación que se encuentren, y la midriasis, que puede ser por irritación del músculo liso iridiano o por un músculo dilatador hiperplásico secundario al frote y a la liberación de pigmento. Vamos a encontrar también pigmento en la superficie del cristalino. Encontré estos dos hallazgos, que es la línea de Sennmeyer y las estrías de Shea, que se pueden encontrar también en la biomicroscopía. Y en cuanto al compromiso del segmento posterior, vamos a encontrar una asociación de hasta el 20 al 33% de degeneración latiz, desgarros retinianos en el 12% y desprendimientos de retina en un 5.5 a 6.6%. Entonces, en cuanto a las fotografías, como les mencionaba, primero aparece el uso de Krukenberg, que es una línea central, vertical, de color café, localizada en el endotelio corneal, que se genera, si recordamos, por las corrientes de convección que son mediadas por temperatura dentro de la cámara anterior, que van a darle esta configuración vertical. Esta línea mencionan en los artículos que tiende a disminuir de tamaño y a volverse más tenue a medida que va pasando el tiempo desde el diagnóstico. En el ángulo vamos a encontrar un ángulo abierto, vamos a encontrar un ángulo con hiperpigmentación, como mencioné, de la malla trabecular. Es importante mencionar que la cantidad de pigmento que encontramos no se asocia con mayor riesgo de presentación de glaucoma o no indica que vaya a haber más riesgo de progresión o conversión a glaucoma,
pero en caso de encontrarlo en pacientes con glaucomas pigmentarios, sí es de peor pronóstico e indica mayor severidad. Esta es una foto que encontré en la línea de San Pablesi, no es precisamente, esto es creo que es en un pseudoexfoliativo, no es en dispersión pigmentaria, porque la verdad no me fue fácil encontrar una foto que fuera específicamente de la línea de San Pablesi, simplemente la traje como para recordar pues su presentación. La transiluminación iridiana es quizás uno de los hallazgos más importantes, se asocia hasta en un 86% con el síndrome de dispersión pigmentaria. Es de vital importancia recordar que los defectos se van a presentar sobre todo en la periferia, en la media periferia del iris, a diferencia de otros síndromes como el pseudoexfoliativo que van a ser defectos peripapilares. En cuanto a los hallazgos del cristalino, encontré esta como la línea de Sennmeyer, que es el depósito de pigmento que se localiza en la cápsula posterior, y no encontré una foto como tal de las estrías, pero sí mencionan que se localizan también en la unión entre la zónula y la cápsula posterior del cristalino. Y estas fotografías son para, digamos que mostrarles cómo se ven las imágenes de las fibras zonulares insertadas en la superficie del cristalino. Entonces, en cuanto a la concavidad iridiana, para poder entender mejor el concepto me basé en este artículo. Este es un artículo que fue publicado en el 95, fue un estudio realizado en Nueva York, y a manera, digamos que de introducción o de generalidades, mencionan que la concavidad iridiana ya se sabe que es un factor bastante asociado con el síndrome de dispersión pigmentario, se ha confirmado, como lo mencioné previamente, por imagenología, pero ellos mencionan que en otras condiciones también se puede presentar esta forma cóncava del iris que no lleva necesariamente a dispersión pigmentaria. Entonces, lo que ellos mencionan es que debe haber alguna característica anatómica de los pacientes con síndrome de dispersión pigmentario que los haga más susceptibles a este contacto iridocelular anómalo y la subsecuente liberación de pigmento. Entonces, la pregunta de ellos es, ya que es un factor dinámico, ¿por qué no todos dispersan pigmento con la acomodación? Porque hay pacientes sanos que no lo dispersan. Entonces, evaluaron 19 pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria con o sin glaucoma, 21 pacientes control, a todos se les realizó ultrabiomicroscopía y se midieron... 30 segundos. Señor. John Jairo Aristizábal de Medellín, glaucomatólogo, quiere entrar. ¿Cómo lo puedo ingresar? Doctor Parra, ¿puede reenviarle el correo que recibió? En el correo está el link. Si él puede abrir ese link desde su computadora, no necesita ninguna otra invitación. Yo le doy el acceso en cuanto vea que está tratando de conectarse. Listo, 30 segundos, disculpen. No se preocupe. ¿Continúo o esperamos que el doctor entre? Bueno, voy a continuar o espero. 2 segundos, ya él está entrando. Un segundo. Vale, listo. Se me perdió glaucoma voz. Que voy a aprovechar tal vez para ponerle la pregunta que tenía en el chat mientras esperamos. No sé si Gus o el doctor Castellanos. ¿Solo con pigmento en la malla trabecular puedo hablar de dispersión pigmentaria? ¿Tengo que esperar a reunir otros signos? ¿Hay como criterios mayores o menores para sumar? Pueden activar los micrófonos si quieren. Tal vez voy a ayudarlos. Aló, ¿me escuchas, Eduardo? Perfecto. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Se escucha muy bien, Gus. ¿Me oyen a mí? Sí, señor. Okay. O sea, yo por lo menos lo que espero es tener, como te decía, un uso de Krukenberg, al menos, o sea, algún tipo de tinción de pigmento en otra estructura anatómica. O sea, como tal, unos criterios definidos no los hay, de así tipo mayores o menores, pero yo pienso que el uso de Krukenberg quizás es lo más importante. Y algo que mencionaba previamente también es, hay muchos pacientes que, digamos, cursan con algún tipo de glaucoma pigmentario a lo largo de su vida, nunca los detectan y eventualmente, digamos, bajo esas mismas fases que definía el doctor Parra, hay una fase que se llama la fase de remisión, que es que aproximadamente a los 60 años el paciente deja de liberar pigmento. Entonces se empieza a limpiar ese pigmento tanto de la córnea como de la malla trabecular. Vemos un ojo relativamente tranquilo, pero con un daño en el nervio óptico. Entonces esa fase en particular puede hacer confundirse con glaucoma de tensión normal. Entonces es un poquito difícil. Hay veces que se nota un poquito de pigmento en la córnea, pero
pero como te digo, para mí el signo más cardinal es el pigmento retroquerático. Gracias, Gus. Yo creo que Sí, yo estaría, no sé si me escuches, Eduardo. lo escuchamos, doctor. Yo estoy de acuerdo con Gustavo, porque es que casi que se vuelve uno ¿cómo diríamos ahí? Retroactivo. Uno va a la gonioscopía muchas veces y dependiendo de la cantidad de pigmento que encuentre, se devuelve a buscar el uso. Eso hay que ser sincero, me pasa muchas veces. Busco, miro la gonioscopía y digo, ve, esta cantidad de pigmento está como para buscar otros signos. Pues la suma de signos es las que nos lleva a hablar básicamente de un síndrome de dispersión pigmentaria, pero la sola presencia de pigmento en la malla trabecular simplemente es un orientador. Eso es como un signo de alarma de que tenemos que buscar otras cosas. Gracias, gracias. Yo Ya creo que pienso está conectado el doctor Aristizábal, el doctor Parra, por si acaso, ya lo vemos conectado y tiene acceso aquí a la charla. Ok, John, bienvenido. Somos la reunión de martes todos los días que vamos a hacer de glaucoma. Estás cordialmente invitado, eres uno más de la casa. Yo quería anotar una cosa importante y es que con esto vemos que hay que hacer mucho más gonioscopía, porque es que lo que dijo Leo es básico. Muchas veces en este corre-corre en el que estamos, uno hace un paneo rápido de la córnea y no alcanza a percibir cuando hay un Krukenberg pequeño. Entonces, muchas veces nos pasa que cuando ya hacemos una gonioscopía, vemos esto también. Ahora, ¿por qué es importante? Acuérdense que un ángulo estrecho que haya tenido creeping angular también va a mostrar que presenta bastante cantidad de pigmento en la malla trabecular inferior. Entonces, no solamente piensen en el síndrome de dispersión pigmentaria como causa de esto, pero sí es uno de los sitios donde más lo vemos. No sé si ya está todo el mundo listo. Me parece que sí, yo diría, Mayra, puedes retomar. Vale. Entonces, retomando este artículo en el cual hablan de la inserción del iris y de la concavidad iridiana asociada al síndrome de dispersión pigmentario, la pregunta que surgen es, la pregunta que se formulan es ¿por qué entonces si pueden haber condiciones como la acomodación en la que se cambia la configuración del iris, no todos los pacientes liberan pigmento? Entonces le tomaron estas imágenes. En la UM lo que hicieron fue medir la distancia que había entre el espolón esclerario del cuerpo ciliar y el cuerpo ciliar y la raíz del iris o el punto de inserción del iris. Y lo que encontraron es que en efecto hay una distancia mayor entre la malla trabecular y la inserción del iris, mucho más grande en pacientes con síndrome de dispersión pigmentario versus en pacientes sanos. Por esto es más frecuente o es más fácil que haya un roce entre una fricción iridosonular que lleve a la liberación de pigmento y produzca finalmente la condición. Por supuesto, es una condición o una configuración que está exacerbada por la acomodación, por el crecimiento del cristalino y por la concavidad del iris. Entonces, digamos que ahí justifican o explican el por qué en estos pacientes con estas características sí es más frecuente o sí se presenta liberación de pigmento con la acomodación versus en pacientes sanos. En cuanto al bloqueo pupilar reverso, fue escrito por primera vez en 1992 por Campbell y Karikov. Ellos mencionan que este bloqueo pupilar surge secundario a un influjo del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior que va a aumentar el gradiente de presión en la cámara anterior, perpetuando la concavidad iridiana y funcionando como una válvula unidireccional que finalmente va a facilitar por la configuración del iris la fricción que hay iridosonular. Hay algunas condiciones como el parpadeo, la acomodación de la que ya hablamos y el ejercicio extenuante que pueden asociarse a presentación de bloqueo pupilar reverso. Entonces, la primera vez que se describió el ejercicio o el primer reporte de aumento de la presión inducido por ejercicio fue por este autor en 1963. Encontré este artículo que fue publicado en el 2018 que habla sobre la influencia del ejercicio en las estructuras de la cámara anterior del ojo. Entonces aquí vemos cómo la configuración, ¿están viendo la flecha? ¿O no la ven? Se ve muy bien, May. Listo. Entonces, en esta primera imagen vemos cómo hay una configuración más plana del iris, mientras que esta, que es en ejercicio, que tiene que ser intenso para que no vayamos a dejar de hacer ejercicio estos días, tiende a ser más cóncava, lo cual llevaría en pacientes con dispersión de pigmento a un frote incrementado y pues podría llevar a picos de hipertensión ocular.
Esta simplemente es otra fotografía en la cual se muestra lo mismo, la configuración iridiana cuando estamos en reposo y la configuración diferente cuando estamos haciendo ejercicio intenso o cuando están haciendo los pacientes con la patología. Mayra, o sea, tenemos que hacernos una VM antes de hacer ejercicio ahora. No, por eso dije, para que No, digo. Pero Debemos podríamos. hacer un OM. Entonces, bueno, eso era, digamos que en cuanto a la parte del síndrome de dispersión pigmentaria. Entonces, recordar lo que mencionábamos al principio, que podemos tener únicamente el síndrome con dispersión de pigmento sin necesidad de que haya hipertensión ocular o con hipertensión ocular, que incluso puede ser por picos, o finalmente el glaucoma pigmentario. Entonces, ¿cuándo hablamos de un glaucoma pigmentario? Cuando las características clínicas causan un incremento de la presión intraocular con neuropatía óptica glaucomatosa asociada. También se presenta más frecuentemente entre la tercera y la cuarta década de la vida, 30 a 50 años de edad. También está asociada fuertemente a pacientes miopes, básicamente por el mismo concepto que expliqué previamente. El 78 al 93% de los pacientes son hombres y su diagnóstico y tratamiento temprano es fundamental para poder evitar la progresión. Mencionaban esto en el artículo que encontré, que por cada milímetro de mercurio mayor de presión intraocular en el síndrome o en los picos pues, de hipertensión, en el síndrome de dispersión pigmentaria se incrementa 1.4 veces el riesgo de conversión a un glaucoma pigmentario. Entonces, en cuanto a los síntomas de los pacientes por los que consultan, en su mayoría son asintomáticos. De presentar síntomas pueden referirse a cefalea y visión borrosa, especialmente posterior a ejercicio físico. Pueden también presentar halos al mirar a la luz, que son asociados a picos hipertensivos y el edema corneal. En cuanto a los signos como tal, clínicamente son las mismas o son los mismos hallazgos que mencionamos en el síndrome de dispersión pigmentaria, pero va a tener asociado una presión elevada y una neuropatía óptica glaucomatosa, quizás es lo más importante. Las presiones mencionan que pueden tener incluso medias de 29 milímetros de mercurio al momento del diagnóstico. Este es un artículo que fue publicado en 1986, en el cual se evaluaron 129 ojos y encontraron al diagnóstico del síndrome de dispersión pigmentaria, encontraron que el 25% de los pacientes presentaban una presión intraocular mayor a 31 milímetros de mercurio y el 12.5% una presión mayor a 39 milímetros de mercurio. Todo esto al momento de diagnóstico. La presión más elevada que incluye glaucomas primarios de ángulo abierto, eso es lo que mencionan en este artículo que revisé, y si bien es más elevada y de más difícil control al diagnóstico, tiene tendencia a fenómeno de burnout, que me imagino que es el mismo que estaba hablando el doctor Espinosa ahorita, que es que con la edad tiende a disminuir la liberación de pigmento, principalmente por este signo de pigmento reverso en el cuadrante inferior, y podría facilitar la confusión con un glaucoma de tensión normal o un glaucoma de ángulo abierto por la disminución que va a haber de la liberación de pigmento y por supuesto el acúmulo que podríamos encontrar en la gonioscopía. En cuanto, bueno, aquí también mencionaban algo de otras variables que tienen en cuenta en este artículo, que es, por ejemplo, los defectos en el campo visual, refieren que son frecuentes, que hay un 28 a un 44% de riesgo de progresión de daño en campo visual a 11 a 17 años en los pacientes con glaucoma pigmentario. El grado de pigmentación, sobre todo cuando son asimétricos, se relaciona con aumento o una presión intraocular más elevada y mayor daño del nervio óptico. Recordemos que, como lo mencioné previamente, entre más pigmento haya, más severidad, pero no necesariamente se asocia con riesgo elevado de conversión del síndrome al glaucoma pigmentario, simplemente es con severidad. En cuanto a las ampollas filtrantes, mencionan que puede haber depósitos de pigmento, pero no hay evidencia hasta el momento de que pueda afectar su tratamiento como tal. Y en desprendimientos de retina, refieren que asociado al glaucoma pigmentario el riesgo es mucho mayor que en síndrome de dispersión pigmentaria, en donde puede ser llegar a ser de un 7.6 a un 10%. En cuanto al diagnóstico diferencial del glaucoma pigmentario, tenemos estas patologías que son hay otras, pero estas son como las que más frecuentemente se repiten. Entonces tenemos inicialmente el síndrome pseudoexfoliativo. Recordemos que para que sea el síndrome pseudoexfoliativo debe haber acúmulo de este material en diferentes estructuras del ojo. También tiende a ser en pacientes de mayor edad, más o menos 60 años de edad. En el 50% se puede presentar de forma unilateral. También vamos a tener defectos de transiluminación iridiana, pero como les mencioné en la diapositiva de los signos, va a ser más peripupilar
que el síndrome de dispersión o el glaucoma pigmentario, que va a ser más en la media periferia del iris. Y el pigmento, mencionan que debe haber pigmento en el síndrome pseudoexfoliativo. En la gonioscopía lo que vamos a encontrar es más en parches que de forma más uniforme, como si de una forma más o unas características más uniformes, como se podría encontrar en el síndrome de dispersión pigmentaria o en el glaucoma pigmentario. En cuanto a la uveitis, tenemos que tener el antecedente o los hallazgos clínicos de inflamación intraocular. Pues no van a haber algunos signos que sí se podrían encontrar en el glaucoma pigmentario, como la transiluminación, por ejemplo. Si es por cirugía, pues el paciente tendría el antecedente de cirugía. Mencionan que una de las cirugías que más se asocia a este tipo de diagnósticos diferenciales serían los lentes fijados en sulcus por su proximidad al iris. En cuanto a los desprendimientos de retina, también podemos tener liberación de pigmento, como lo sabemos, pero pues no es frecuente que se asocie con picos de hipertensión ocular. De la diabetes me pareció interesante que mencionan que el acúmulo de glicógeno genera vacuolas y adelgazamiento del epitelio pigmentario del iris, que sumado a fenómenos de hipoxia por lesión en la microvasculatura secundaria a la diabetes, puede llevar también a defectos de transiluminación. Y de los tumores, el que principalmente mencionan o más hablan durante los estudios que revisé es el melanoma. Entonces, entrando a hablar del tratamiento, fundamental que sea individualizado, fundamental que sea encaminado y dirigido a la disminución de la presión intraocular. En cuanto a los medicamentos, básicamente tenemos los mismos que tenemos para el manejo de cualquier otro tipo de glaucoma. Se pueden usar los beta bloqueadores, se pueden usar los análogos de prostaglandinas, que incluso mencionan que serían también en este caso la primera línea de tratamiento. Alfagonistas, también inhibidores de anhidrasa carbónica y parasimpático miméticos. Entonces, este es un estudio que realizaron a seguimiento de 12 meses de un grupo de pacientes con glaucoma pigmentario, la efectividad del latanoprost versus el timolol. Encontraron que el latanoprost a los 6 meses de evaluación disminuye en 6 a 4.5 milímetros de mercurio la presión y a los 12 meses de 5.9 milímetros de mercurio. Tiene una reducción de 4.8 más o menos 3 milímetros de mercurio, mientras que a los 12 meses de 4.6 milímetros de mercurio. Por ende, la recomendación es el latanoprost al 0.05% una vez al día, que además de ser bien tolerado, tiene mayor eficacia en reducir la presión intraocular. Entonces, en cuanto a la pilocarpina, lo mencionan bastante, es bastante frecuente que hablen del tratamiento con pilocarpina. Mencionan que por la constricción iridiana o la miosis hay una reducción de la fricción del iris con el cristalino y hay una disminución de la liberación de pigmento, además de aumentar el flujo del humor acuoso por la malla trabecular. Dentro de los inconvenientes que mencionan es el espasmo de la acomodación, el dolor ocular, la visión borrosa que pueden referir los pacientes, y en el desgarro le colocó dos asteriscos. Vi que, por ejemplo, en este estudio mencionaban que el riesgo sí está en glaucoma pigmentario, pero que el riesgo no se incrementa en pacientes que son tratados con pilocarpina. Entrando entonces a la parte de láser, se puede realizar trabeculoplastia láser. Mencionan que los pacientes jóvenes responden mucho mejor a mayor pigmento, hay mayor absorción de... Es importante que tengamos precaución en el uso de la energía según la cantidad de pigmento y que no administremos el tratamiento excesivo. ¿Por qué? Porque mencionan que particularmente con la ALT, el efecto de la reducción de la presión intraocular tiende a disminuir con el tiempo y refieren que puede ser por daño en la malla trabecular o por cicatrización, bien sea un poder, una energía bastante elevada o por reintervenciones repetitivas. Mayra, es importante que en este momento una de las cosas que se utiliza más es no tanto la trabeculoplastia argón, sino más la selectiva, por la menos destrucción de la malla trabecular. Sí, señor. Entonces, sí, de acuerdo, el artículo, entonces mencionan que causa menos daño, requiere menor uso de energía, pero sin embargo también tiene que ser usada con precaución y con un seguimiento estricto. Este es un estudio que publicaron en el 2014, en el cual evalúan los resultados a largo plazo de la trabeculoplastia láser selectiva con glaucoma pigmentario. Se evalúan ojos de 30 pacientes llevados a SLT en 180 grados y para definir la falla, la falla se
uno de los siguientes criterios: la presión intraocular, la necesidad de un cambio en la terapia farmacológica, la necesidad de una segunda SLT o la necesidad de una cirugía filtrante. Y los resultados fueron que el tiempo promedio de falla después de la SLT fue más o menos 27.4 meses, con tasa de éxito a 12 meses del 85% y 48 meses del 14%. En cuanto a la iridotomía periférica, también es bastante en todos los artículos. La indicación... Un segundo. Mayra, yo Señor. quisiera oír la experiencia de John Jairo y la experiencia de Katrina Saad, dos glaucomatólogos nuestros, que ambos tienen amplia experiencia en trabeculoplastias selectivas. Me gustaría si ellos tienen alguna anotación respecto a esto. Hola Juan. John, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. Yo pienso que la trabeculoplastia selectiva realmente en mis manos funciona muy bien cuando la presión es mayor de 20. Y cuando yo hago la trabeculoplastia selectiva en el pigmentario lo hago en 180 grados. Me ha funcionado bien, pero realmente pues al tiempo, 2-3 años va perdiendo eficiencia. Es lo de mejor me funciona. Ok, mil gracias, John. Cata, ¿estás por ahí? Doctor Parra, estoy revisando, no la veo a la doctora Katrina dentro de los participantes. No sé si entró y tal vez tuvo algún problema. Ah, ok, listo, sí, porque veo que se volvió a 39. Listo. John, gracias. Abrazos. Bueno, entonces, continuando con tratamiento, vamos a hablar de la iridotomía periférica. Como mencionaba, entonces revierte el bloqueo pupilar reverso. Hay una corrección del contorno iridiano que va a reducir la fricción iridosonular y va a nivelar la presión tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior. Esta es una revisión sistemática que fue publicada en el 2016. Ellos tuvieron en cuenta 5 ensayos clínicos aleatorizados randomizados que evaluaron 260 ojos de 195 pacientes, de los cuales 2 estudios eran con síndrome de dispersión pigmentaria y 3 con glaucoma pigmentario. La intención era comparar el grupo que fue llevado a iridotomía versus los que no fueron llevados a iridotomía. Y en cuanto a resultados, mencionan que no hay ventajas en el grupo de iridotomía en términos de prevención de pérdida del campo visual y con muy baja evidencia se sugiere una leve eficacia en la disminución de la presión intraocular a 10 años. Este es otro de los estudios que revisé hablando sobre iridotomía, también es una revisión de la literatura. Ellos incluyeron estos 6 ensayos clínicos aleatorizados y 2 estudios de cohorte, evaluaron 286 ojos de 218 pacientes. 4 de estos estudios eran con pacientes con glaucoma pigmentario y 4 con síndrome de dispersión pigmentaria que podían estar sin elevación o con elevación de la presión intraocular. Entonces lo que ellos hicieron fue separar los resultados del análisis por 3 variables, que fue la presión intraocular, los hallazgos en el campo visual y las alteraciones o cambios en la cámara anterior. Digamos que en aras de tiempo y para no hacerme muy extensa con este artículo, me traté de enfocar en los estudios que me parece que fueron más representativos o que tuvieron mayor cambio entre los resultados. Entonces, en cuanto a la presión intraocular, este autor y asociados mencionan que de 19 de 19 pacientes presentaron una disminución estadísticamente significativa de la presión intraocular después de la iridotomía. Se hizo un seguimiento de 6.5 más o menos 0.3 años después de la iridotomía y se encontró que la presión inicial estaba en 24.7, logrando un descenso de hasta 14.8 en estos 6 años de seguimiento. Este otro autor realiza un estudio a 2 años de seguimiento en donde hablan de que hubo o se presentó incremento de la presión intraocular en 5 milímetros de mercurio sobre la presión al momento del diagnóstico en uno de 21 pacientes que fueron llevados a iridotomía versus 11 de 21 pacientes que fueron llevados del grupo, que no fueron llevados al procedimiento y eran simplemente el grupo control. Y a los 10 años, 14%, es decir, 3 de 21 pacientes en el grupo de iridotomía permanecían estables, mientras que el 62%, que equivale a 13 de 21 pacientes, presentaron incremento de la presión de más de 5 milímetros de mercurio. En cuanto al campo visual, solamente hubo un estudio que analizó campo visual en glaucoma pigmentario. En este se encontraron se analizaron 2 ojos en el grupo control y 2 ojos también en el grupo con tratamiento que mostraron progresión en el campo visual. Los 4 fueron llevados a trabeculectomía
y mencionan finalmente que el riesgo de progresión en campo visual a los 28 meses de seguimiento no tuvo diferencias significativas. 3 estudios analizaron el campo visual en síndrome de dispersión pigmentaria, en donde según la escala del OHTS, Ocular Hypertension Study, Treatment Study, en 15% de los grupos de iridotomía versus en 6% del grupo control. Así se dio la progresión. Y finalmente, estos autores evaluaron respectivamente 42 y 19 ojos, en donde no encontraron deterioro en el campo visual en ningún grupo a los 10 y 16 años respectivamente de seguimiento. En cuanto a la profundidad de la cámara anterior, este autor menciona que posterior a la iridotomía láser... Señor. Yo quisiera plantear algo, no sé qué dirá Leo y qué dirá Gus, que son los dos, y John, pero en cuanto a la iridotomía, sigue habiendo un rol contradictorio en algunas cosas. Algunas personas dicen que no hay que hacerla nunca y otras dicen que sí hay que hacerlas en todos los casos. Sin embargo, pasa que en algunos casos el hecho de haber hecho iridotomía, el rol posterior fue peor. Esto fue una discusión grande que se dio a nivel de Slack hace un par de años y sigue siendo la duda de si hacerla o no hacerla. En mi gusto personal, solamente lo hago cuando tengo concavidad inversa. No sé qué opina Leo. Yo también. Después de que tuvimos allá la reunión, cambié mi idea porque inicialmente sí teníamos más, y los estudios también orientaban más a la relación de iridotomía en cualquier tipo de síndrome de dispersión pigmentaria. Pero realmente ahora solo la hago cuando hay un iris cóncavo y está más orientado realmente, dependiendo pues del grado de pigmentación y eso, hacia la trabeculoplastia láser selectiva, como hablaba John. Las respuestas de control a tiempo son mayores con la SLT que lo que realmente uno encuentra con la IT. Gustavo. Sí, yo por lo menos hago un ejercicio que es que en base a un artículo que es un poquito antiguo, yo hago un test provocativo con fenilefrina al 10%. Entonces, lo que hago es que se instila la fenilefrina al 10% cada 5 minutos, 3 dosis, y espero 1 hora. Y realmente me ha ido muy bien porque hay casos en donde no veo anteriormente lo hacía así, me guiaba básicamente por la concavidad posterior, pero hay casos en donde uno ve mucho pigmento, pero no ve la concavidad posterior, entonces le queda la duda, y esos pacientes hago este test y realmente he tenido pruebas positivas. O sea, hay pacientes que sí liberan mucho pigmento luego de la aplicación de la fenilefrina. Claro que es controversial. O sea, yo por lo menos dejo la iridotomía cuando el paciente todavía no ha desarrollado presiones elevadas. Pero si ya el paciente tiene presiones elevadas, yo me enfoco quizás más en una trabeculoplastia láser porque ya por sí hay cierto daño producto de ese pigmento en la media trabecular. Entonces, pienso que me sirve más esa reacción, esa fagocitosis que se genera con el láser sobre la malla trabecular y un mecanismo como de cierta limpieza en la malla. No sé, el doctor John también. Mira, yo siempre hago la iridotomía con un VM, pero tuvimos un caso acá que nos puso a pensar. Tenía en un ojo la concavidad posterior, en el otro ojo no. Entonces dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y de acuerdo cuando la presión está alta, que ya no es síndrome sino glaucoma, le hago en los dos procedimientos en uno mismo. Primero le hago la trabeculoplastia láser y luego le hago la iridotomía. Pero realmente el caso que les presento a ustedes, que hubieran hecho un ojo con concavidad y otro sin concavidad, ¿qué hubieran hecho? Y Doc, en cuanto a pigmentación en las estructuras adyacentes, ¿era igual o había diferencia entre uno y otro? Era igual. Ese caso lo presentó Catalina aquí con nosotros en el grupo de Glaucoma en Medellín hace años ya. Era igual. ¿Pero tenía glaucoma o era solo síndrome de dispersión de pigmento? No recuerdo porque lo presentó Catalina y no recuerdo en ese momento que... ¿Catalina no está aquí? No la veo acá, Catalina.
Sí, no recuerdo, pero es lo que lo pone a pensar, ¿no? Realmente si uno tuviera pigmentación y otro no, y fuera el de la concavidad del otro no, uno no dudaría, pero si la pigmentación fuera igual, yo le haría los dos. Pero realmente la pregunta es puntualmente, ¿cuándo le hago? Cuando la concavidad posterior lo muestra en el VM, si no, no le hago iridotomía. Lo que pasa es que Yo lo que creo, el concepto claro es que la iridotomía, como se venía manejando un tiempo atrás de que todo paciente con síndrome de dispersión pigmentaria tenía que tener una iridotomía, eso está reevaluado hace tiempo. Ya miramos los signos y evaluamos qué es más conveniente, si una iridotomía o una trabeculoplastia, doctor Parra. estoy de acuerdo con ustedes. A ver, respecto a la prueba de Dios mío. glaucoma, la prueba provocativa que hace Gus, también es importante que en ese momento no solamente miren si hay o no hay concavidad posterior, porque lo que pasa es que este síndrome de dispersión pigmentaria, si cuando ustedes dilatan ven que hay mucho aumento del pigmento o se presenta tinte a la celularidad, créanme que es más dispersión de pigmento. Entonces tienen que tener más cuidado y en ese caso también está indicada la iridotomía. No sé si eso vale la pena ponerlo en... Doctores, yo quisiera pedirles, el doctor Tello me escribió por interno, si podría compartirnos algo en la pantalla para mostrar algo acerca de iridotomías puntualmente. No entiendo qué quiere decir él. ¿Quiere mostrarnos algo en una diapositiva del doctor Tello desde su Sí, computadora? adelante. Listo. Entonces, Mayra, estabas compartiendo, vi ya que hace compartir y doctor Tello, cuando quiera puede compartir su pantalla. Sí, buenos días. No, era solamente un comentario sencillo. No sé si lo están viendo ya el artículo. Lo estamos viendo, doctor. Un casito que publicamos hace unos años interesante simplemente sobre el tema de la iridotomía profiláctica, digamos en síndrome de dispersión pigmentaria, que fue un paciente que se presentó con un coloboma de iris, ustedes lo ven ahí, en un ojo, en un coloboma iridiano y tenía además coloboma de retina y de coroides en ambos ojos, pero con buena visión, una leve miopía en ambos ojos, llegaba a 20/40 en el ojo derecho y a 20 en el otro ojo, en el izquierdo. Y curiosamente, este es el ojo derecho que tenía el coloboma, no tenía uso de Krukenberg, y curiosamente en el ojo contralateral sí tenía un uso de Krukenberg. Entonces, pues digamos, nos pusimos a buscar si había casos, esto fue como en el 2013 por allá, si había casos reportados así, encontramos otro en el cual había un caso con un ojo coloboma sin dispersión de pigmento y en el otro ojo glaucoma pigmentario. Entonces, digamos que se nos hizo curioso y por eso lo publicamos, porque digamos que nos pareció que era como un argumento en pensar que de todos modos esa comunicación, ese abombamiento posterior que evitaría el coloboma, influye algo en la dispersión. Entonces era solamente una curiosidad que quería mostrarles. Y otra cosa que quería comentarles es que también tenemos un par de casos de pacientes que han llegado a tomarse el IOL Master 700 a la biometría dilatados y no se ha podido hacer la biometría y me los pasan que porque tan raro que no se puede hacer y lo que encuentro es una grandísima dispersión de pigmento con la dilatación, o sea que sí, que se ve como una celularidad pigmentada, puros gránulos, pero muy densa, que hace que la luz del superluminiscente del IOL Master se pierda y no sea capaz de tomar la muestra, la medida de la biometría. Después lo citamos sin dilatar. Esos son prequirúrgicos de FACO, ¿no? Y se puede hacer sin problema. O sea, sí, efectivamente, pues como se sabe, la dilatación puede hacer que se libere pigmento, seguramente por el cambio en la configuración del iris, por roce con las células, todo lo que han mencionado, pero en algunos casos realmente sí es excesivo. Es muy raro, pero sí lo hemos visto un par de veces. Alejo, una pregunta. Rutinariamente, esos pacientes a los cuales le están haciendo IOL Master, ¿les están haciendo gonioscopía previa? Porque he tenido varios casos de pacientes que me llegan ya con hipertensiones severas por las dilataciones. Y creo que es un momento de hacer una llamada de atención
de que hagamos un poco más de gonioscopía. No sé si es rutinario o no lo están haciendo Estos rutinario. pacientes no eran de nosotros, eran pacientes externos de otros colegas de la clínica que llegaron dilatados a hacerse el IEL Master el mismo día que los vieron en consulta. Les dijeron, vaya y hágase la biometría. No, pues estos son pacientes, es que la biometría la hacemos a nuestros pacientes y a todos los demás. Ok, Entonces, eso es bien importante. De hecho, hace 6 meses o 7 meses tuve un paciente que llegó al servicio de glaucoma porque efectivamente por hacerle una biometría le habían dilatado, hizo glaucoma bilateral, agudo, en el cual en uno salimos con solo iridotomía y en el otro no alcanzamos a salir con una iridotomía. Hubo que hacerle su facoemulsificación urgente y la verdad ese ojito está flojo. Vuelvo y les digo, no es por molestar, hagamos más gonioscopía. sí, no, exacto. Una cosa importante es que, no, para la biometría óptica no se requiere dilatar, no se requiere dilatar, se hace con la pupila sin dilatar o con la pupila dilatada, no se requiere dilatar. En estos casos, los pacientes llegaron dilatados de la consulta del médico tratante. O sea, venían dilatados para hacerse la biometría, pero no es porque se requiera dilatar para hacer la biometría. Sí, es que hace poco tuvimos una discusión grande en el grupo colombiano de glaucoma. No sé si recuerda, John, que el doctor Juan José Vanegas pidió una iridotomía en un ojo que tenía un ángulo estrecho y que tenía glaucoma, catarata significativa, y no se la quisieron autorizar porque le dijeron que definitivamente el problema del ángulo estrecho era la catarata. Y él decía que él no podía ni saber en qué estadio estaba la retina periférica y esto. Luego, vuelve y juega. Creo que es bien importante que tengamos en cuenta esto para cuando vayamos a dilatar, perdón, cualquier paciente. Totalmente de acuerdo. Sí, yo recuerdo, Juan Camilo, un par de casos de pacientes, que eso es un tema muy interesante de ustedes, los especialistas en glaucoma, un par de casos de pacientes con ángulos muy estrechos hace ya muchos años, que cuando se iban a hacer la FACO, en el preoperatorio, en la FACO, los dilataron fue para hacer la cirugía y no se pudo hacer la cirugía porque hicieron como un glaucoma agudo intraoperatorio. Sí, Y, y dos pacientes que finalmente, yo recuerde. y finalmente terminaron en trabeculectomía, uno de ellos también. O sea que sí, la pregunta del caso que dice el doctor Vanegas, decía un paciente en preoperatorio de FACO con ángulos muy estrechos, con indicación pues de hacer una iridotomía, si la necesita o no, porque usted le va a hacer la FACO, es una pregunta que me parece muy interesante. Gracias, Alejo. Sigue, Mayrita. Creo que necesito, Sí, doctor. Listo, ahí ya. está, doctor Tello, muy bien. Mayrita, Entonces, perfecto. íbamos en esta diapositiva en la que ellos revisaban la profundidad de la cámara anterior, en este estudio del que estamos comentando, o los cambios en la cámara anterior. Estos dos grupos, estos dos artículos, mencionaban, como les comenté, un aplanamiento del iris confirmado por ultrabiomicroscopía que era mayor en pacientes que fueron llevados a iridotomía que en pacientes control. Sin embargo, en este grupo, que se evaluaron las características del segmento anterior mediante un OCT a 3 meses posterior a la iridotomía, encontraron que el ángulo iridocorneal disminuyó en 4 cuadrantes de 57 a 44.1, más o menos 5.2, en cuanto a la medida del ángulo iridocorneal. Y bueno, ahora que estábamos comentando lo del tema, recuerdo que aquí en lo de la presión intraocular no lo escribí para no hacerlo más largo, pero sí recuerdo que de los demás artículos que tuvieron en cuenta para esta revisión, en cuanto al control de la presión intraocular, eran bastante enfáticos en que en esos 3 que no escribí, casi todos los pacientes necesitaron terapia farmacológica posterior a la iridotomía para poder controlar la presión intraocular. Listo. Y entonces, hablando de la trabeculectomía, me enfoqué en este artículo que fue publicado en el 2016. Evaluaron 18 pacientes con glaucoma pigmentario en un seguimiento a 8 años post-trabeculectomía. Los pacientes ingresaron con una bioprequirúrgica de más o menos 34.5, más o menos 4.7, y los resultados fueron que hubo supervivencia de 12 de 18 ampollas
y un adecuado control de la presión intraocular en el 100% de los pacientes con una PIO media de 13.7, más o menos 2.5 milímetros de mercurio. Finalizando entonces, quería traer a colación estos 3 medicamentos que mencionan en el artículo que podrían generar cambios y podrían llevar a glaucomas asociados a algunos a dispersión de pigmento. Los antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos mencionan que tienen alteraciones en la coroides y desórdenes acomodativos que podrían causar concavidad iridiana y una posible dispersión de pigmento. El topiramato, que es un medicamento anticonvulsivante y un estabilizador del estado del ánimo, induce efusión coroidea con desplazamiento de cristalino e iris hacia adelante, llevando a glaucoma en algunos casos. Y que pues los anti-VEGF, especialmente usados en degeneración macular, podrían también tener una elevación secundaria de la presión intraocular. Simplemente como para tenerlo en cuenta cuando vayamos a las consultas, pues preguntarle los antecedentes y siempre tener presente este tipo de medicamentos para sospecharlo en caso de que se presenten los signos. Y listo. Muchas gracias. Mayra, muchas gracias. Me parece una charla muy bonita, bien montada y gracias a la interacción de todo el mundo, porque creo que realmente, aunque se siente uno muy extraño, nos sentimos juntos y vale la pena. Voy a tratar de traer un poco más de especialistas de glaucoma para el martes entrante y creo que vale la pena que sigamos haciendo estas charlas. Alejo y Rubén, mil gracias por esta iniciativa. No sé si alguien más quiere anotar algo, Gus o Leo o John. Gracias por la invitación. Lo de la fenilefrina que gustaba al 10%, yo le tengo terror al 10% de la fenilefrina. ¿Por qué, John? Cuéntame. He tenido pacientes con crisis hipertensivas en cirugía. La fenilefrina al 10% nunca la volvió a hacer ni siquiera en cirugía con el anestesiólogo al lado. Y en consultorio me daría pánico usarla. No, bueno, como le mencionaba, yo normalmente lo uso es más que todos pacientes que le digo yo, por debajo de 40 años de edad, sin mucha comorbilidad ni nada. Digamos que son los que realmente me interesan captar porque son los que eventualmente van a desarrollar glaucoma. Y si nos fijamos en las tasas de conversión de un síndrome de dispersión de pigmento a un glaucoma pigmentario, normalmente se demora 10, 15 años, por lo que me parece que es el grupo más importante, pero quizás personas ya avanzadas no tiene sentido ya Sí, uno ponerse a averiguar eso. De acuerdo. Síganme invitando. Muchas gracias, Juan. Abrazos a todos y bueno, para adelante. Muchas gracias. Doctor. Muy interesante. Mayra, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. ¿Quién iba a preguntar algo? A las 10 de la mañana. Yo, Angélica Prada. Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Dime. Muy bien, doctor. Mayra, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Pero yo quería como que de pronto antes de que nos fuéramos, pudiéramos hacer como una conclusión y tomar como unas indicaciones de lo que podríamos hacer nosotros en Foscal, entonces, a diario con estos pacientes, ¿sí? Entonces, yo tenía como una pregunta en los pacientes en los que sospechamos síndrome de dispersión pigmentaria, que solamente tenemos el uso de Krukenberg y el pigmento en el ángulo. En esos pacientes, como pues dijo el doctor Parra, solamente cuando tienen la convexidad posterior del iris, indicamos la iridotomía. Mira, yo pienso que primero que todo tenemos que aclarar en qué momento del estadio del glaucoma nos encontramos. Y por eso fue que hice la anotación cuando Mayrita habló al principio de las diferencias. Entonces, primero tener claro si estamos solo en el síndrome de dispersión, si estamos en la fase de hipertensión o si estamos ya en la fase de glaucoma. Si solo vemos la dispersión de pigmento y como tal, y no tenemos una concavidad posterior y al dilatar no vamos a encontrar pigmento en segmento anterior, yo diría que es un paciente de hacerle fotografías de disco y observación rutinaria. Y recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones? Suena tonto. No ver televisión entre lo oscuro, no tomar antigripales y no ir mucho a cine. Aunque ya no vamos mucho a cine, pero bueno, vale la pena decirlo. Tonto, pero vale la pena decirlo. 2,
Si ya estamos en la fase hipertensiva, yo creo que es mandatorio tener muy claro en qué condiciones vamos a estar en ese ojo. Fuera de la fotografía, quisiera tener de base, también como encuadre inicial, un OCT de capa de fibras y un campo visual, porque estos pacientes, aunque la rata de conversión no es muy alta, sí es importante tenerlos claros y estarles haciendo seguimiento. Ahora, el seguimiento hay que hacerlo a 6 meses, no hay que hacerlo ni a 1 mes ni a 2 meses, mínimo 6 meses, máximo 1 año, aunque ya el año me daría un poco de miedo. Pero si en ese momento tenemos hipertensión ocular, ya estamos en la segunda fase. Luego, creo que sería un poco más agresivo en ese caso. Y ya para el tercer caso, definitivamente es cuando tenemos que entrar. Desgraciadamente se da más en hombres jóvenes, y esto hace que sea muy agresivo. Por eso en estos pacientes hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy claro con los pacientes. Obviamente está también el síndrome en la parte final, la parte de remisión. Este es uno de los pocos glaucomas que se cura. Al cabo de los años deja de dispersar pigmento y técnicamente se curó. No sé si aclara un poco el panorama o alguien quiere anotar algo más. Sí, doctor, muchas gracias. Leo, ¿alguna opinión? Gus, John. No, yo estoy de acuerdo. Yo lo único que digo es que esto es de los, sobre todo en sus etapas de síndrome de dispersión pigmentaria como tal, es de lo que más se nos puede pasar.